Empecé con un beso, con un abrazo en el mundo homosexual y terminé teniendo sexo hasta con 8 personas, 8 hombres distintos en un solo día. O sea, me la pasaba en Grindr, en Tinder, en orgías, en los cuartos oscuros, saunas, vapores. Tenía 4 años y me travestía. Y eso era parte de mi vida. Me travestí la mayor parte de mi vida hasta el momento en que me casé y tuve 2 hijos. Fui a un especialista de género que me dijo que necesitaba terapia hormonal y pasar por una reasignación de género para resolver mi disforia de género. Yo tenía hambre de esta masculinidad, y el hambre, con el tiempo, se volvió cada vez más y más fuerte. Y al no conseguir sacar de mi interior esta masculinidad, que era innata, porque es innata dentro de cada uno de nosotros, llegó un momento en el que explotó en relaciones íntimas, en relaciones sexuales con otros hombres. Esta fue la causa que me creó prácticamente una fuerte dependencia de los otros hombres. Pero sobre todo, gracias, mil gracias. Mauricio Clark es un popular reportero mexicano. Ha sido presentador de famosos programas de televisión americanos durante más de 20 años. En 2013, en un informativo de máxima audiencia, declaró en directo su tendencia homosexual ante 15 millones de espectadores. Y bueno, no hubo, la verdad, periódico que no pusiera en su portada vespertina y en la portada matutina al día siguiente, ¿no? Que Televisa se abre y Televisa por fin y la homosexualidad y todo. Me hicieron entrevistas por todos lados celebrando. Es más, la empresa en su momento me ofreció en un foro de televisión casarme con quien fue mi prometido, con quien estuve a punto de casarme, y distintas compañías de estas transnacionales decían que nos iban a publicitar y a patrocinar ese matrimonio. A Walt Heyer, desde muy pequeño, su abuela le ponía un vestido púrpura cuando se quedaban a solas en casa. Esto le marcó para el resto de su vida. Las dudas sobre su identidad sexual le llevaron a los 42 años, ya casado y con 2 hijos, a realizar un proceso de transición de género y pasó a llamarse Laura Jensen. Cuando empecé a travestirme, mi abuela me reafirmaba y me decía lo guapo que estaba vestido de chica. Y esta reafirmación que damos a los chicos que se disfrazan es dañina, y creo que es cuando empiezan a una edad temprana y los padres dicen: «Oh, estás tan guapo de chica, serás una chica estupenda, puedes vestirte y ser una chica si quieres». Pues todo eso es una mentira, y aquí es donde empieza el daño. Luca Di Tolbe se convirtió en un famoso activista del lobby gay después de ser elegido el primer Mr. Gay de Italia. Fue pionero en la organización de cruceros exclusivos para la comunidad homosexual de toda Europa. En un hombre yo encontraba muchas cosas iguales a mí. Era demasiado igual a mí. Así que, después de un tiempo, era un aburrimiento estar junto a un hombre, y entonces buscaba otro hombre. Y esto se transformaba en una cadena infinita, un continuo replegarme en mí mismo y que a mí no me llevaba a ninguna parte. Y sentía dentro de mí esta infelicidad, y mi autoestima sentía que se iba bajo mis pies. Tenía una autoestima bajísima. La homosexualidad hoy es parte de mi pasado. Por esa declaración se vino un escándalo que se fue a ámbitos políticos, en el Senado de la República, con diputados, y sobre todo un linchamiento mediático que duró varios días, tanto en Twitter, Instagram, siendo tendencia nacional no sé cuántos días. Quienes me aplaudieron aquel 18 de febrero de 2013, hoy me estaban linchando públicamente, y sobre todo eran mis amigos.
En 2019 se publicó en la revista Science el estudio genético más amplio realizado hasta hoy sobre la orientación sexual. Más de 20 investigadores de diferentes centros y países, dirigidos por el investigador de Harvard, Andrea Ganna, analizaron el genoma completo de cerca de 500.000 participantes de Estados Unidos y Europa. Después de 50 y tantos años o más de investigaciones en gemelos monocigóticos, en pruebas de análisis neuroanatómico también, para ver si hay o no hay base genética, y en estudios de carácter molecular ya con el ADN, se llega a la conclusión de que no existen factores genéticos mayores que estén determinando las tendencias homosexuales o transexuales, sino que son consecuencias del ambiente, que son caracteres adquiridos, son caracteres en los cuales pues, el individuo se hace, no nace. La conclusión de Andrea Ganna en esa publicación, que es muy importante, del año 2019, es que no existe una base genética clara, no hay un gen mayor, sino en todo caso lo que podríamos decir caracteres cuantitativos de efecto menor y muy influenciados por el ambiente. La diferencia entre homosexual y heterosexual no hay que buscarla a nivel biológico genético, hay que buscarla a nivel psíquico-comportamental. La orientación sexual no es algo estático o inamovible. En el recorrido vital de personas con tendencias homosexuales o bisexuales, algunos reconocen etapas o incluso cambios. A ver, me siento atraída, pues depende de la época. Mira, ahora estoy en una época que estoy mucho con tíos, pero yo he pasado épocas de estar mucho con tías y tías y tías. Una época muy larga, además. Yo me identifico como persona bisexual, aunque siempre he tenido relaciones con hombres. He tenido relaciones con mujeres, pero me identifico como persona bisexual. Pues a ver, yo creo que todo el mundo es bisexual, así que yo me identifico como bisexual. Pero desde hace poquito, la verdad, porque he tenido experiencias de todo tipo. Pues yo salí del armario como hombre gay hace 2 años, pero como mujer trans salí en cuarentena. Yo podía ser un hombre gay, femenino, como me puedes ver, y puedo seguir siendo hombre, pero dentro de mi cerebro y socialmente no me categorizaba como tal. Entonces dije, algo está pasando dentro de mí, algo necesito, algo de expresar de otra manera, y la etiqueta de mujer trans me gusta mucho, así que actualmente considero como una mujer. Según los expertos en genética, no existe un gen específico de la transexualidad, pero existen determinadas alteraciones cerebrales que al actuar con las hormonas durante el desarrollo fetal pueden predisponer a la transexualidad, predisposición que puede verse favorecida o desfavorecida por las interacciones de la persona con su medio ambiente. Yo soy una chica trans. Empecé mi proceso hace 4 meses. Bueno, decidí empezar mi proceso el año pasado, pero por el tema del COVID ha sido como todo muy lento, todo lo médico, y empecé hace 4 meses a hormonarme. En mi caso influyó mucho mi entorno, la familia de mi padre es gitana y la familia de mi madre no, y por un lado tuve rechazo y por otro apoyo total, entonces fueron ahí como sentimientos encontrados, y a mis 26 años fue cuando yo ya me sentía segura de decir, bueno, pues este es el camino que voy a coger. La disforia de género es la sensación de malestar que pueden sentir las personas en relación a su sexo biológico al considerar que no es el que deberían tener, ya que no se corresponde con su identidad de género. Esta discordancia puede provocar estrés, ansiedad y problemas de autoestima. La disforia, digamos, es un apartamiento o una aversión, por así decirlo, al propio sexo, ¿no? Es decir, entonces eso conlleva a que esas personas, si dan un paso más, quieran incluso cambiar de sexo, y entonces ya estaríamos entrando en la transexualidad. Claro, todo eso requiere, en el caso de dar ese paso, requiere unos tratamientos que son bastante agresivos, porque entre otras cosas son tratamientos que llevan farmacología por un lado, es decir, tratamientos hormonales para el cambio de todos los caracteres secundarios y en fin, físicos, pero también incluso ya una cirugía específica para cambiar los genitales, y eso ya es mucho más serio porque además son tratamientos irreversibles. Durante los últimos años, en un gran número de países del mundo occidental, se ha producido un aumento repentino de adolescentes que afirman tener disforia de género y se autoidentifican como transgénero.
Sí, hay un gran crecimiento en el número de clínicas de género en Norteamérica en particular. Yo vivo en Estados Unidos y hay un gran incremento de clínicas de género centradas principalmente en los niños con disforia de género. Así que es una industria en crecimiento y me pregunto cuánto de esto está motivado por el juego financiero, porque es un campo muy lucrativo de la medicina. Ha habido un aumento en lo que es en la demanda. Por ejemplo, en la unidad de identidad de género, de la cual trabajo yo aquí en la Comunidad Valenciana, que actualmente yo llevo Valencia y toda la provincia, hemos pasado, por ejemplo, de hace 10 años a una demanda de unas 40-50 personas nuevas al año a una demanda de unas 160 personas nuevas al año. Eso es una cosa. Luego el aumento importante de esa demanda viene sobre todo de las personas menores de edad. Es decir, la mayoría, si bien sigue viniendo personas mayores de edad, generalmente la mayor parte de la demanda van a ser adolescentes y luego jóvenes adultos. Antes de 2012 no había literatura científica sobre niñas de 11 a 21 años que alguna vez hubieran desarrollado disforia de género. En la última década esto ha cambiado drásticamente. Una vez que sabemos que sabe las consecuencias y las limitaciones de los tratamientos, si está iniciando la pubertad, lo que hacemos son tratamientos de bloqueo puberal. El bloqueo puberal es para que su cuerpo no desarrolle las características sexuales propias de su sexo, dijéramos, de nacimiento o de su sexo biológico. Lo cual eso hace que elimine ya la disforia porque sabe que su cuerpo no va a cambiar como no lo desea. Por ejemplo, si se siente chico y ha nacido chica, no va a tener la regla, ni le va a crecer el pecho. Eso tiene unas consecuencias graves en su cuerpo porque disminuye mucho el crecimiento y además tienen problemas de desarrollo óseo. En febrero de 2021, la revista científica PLOS ONE publicó los resultados de un estudio a corto plazo de la supresión puberal de jóvenes de 12 a 15 años con disforia de género. Se observó que los bloqueadores de la pubertad no alivian la angustia psicológica de género, ni hay beneficio medible. Sin embargo, comprobaron un estancamiento en la altura y una menor densidad ósea en estos adolescentes cuando completaron el bloqueo químico de su pubertad. Las hormonas de la pubertad están vinculadas a cambios no solo en el cuerpo, sino también en el cerebro. En los niños es una temeridad, no está desarrollado su cerebro y tampoco esa red de la percepción del cuerpo. Los datos afirman que el 90% de los casos cuando llegan a la adolescencia se les ha pasado, porque ya la red también se ha desarrollado suficientemente y perciben su identidad perfectamente. Los padres que tienen hijos con disforia de género suelen recibir información falsa. No saben qué hacer. En el caso de niños y adolescentes, son los padres quienes deben tomar decisiones sobre sus hijos bajo la premisa del consentimiento informado, que implica el conocimiento de la verdadera naturaleza de la práctica médica, sus consecuencias y las posibilidades de que su aplicación cause daños físicos y psicológicos a largo plazo. Y todo eso requiere un proceso de entrevistas con el chico, la chica y con la familia, ¿vale? Y también valoramos en la familia la información que nos suministra, porque muchas veces, si imaginemos en niños o niñas que a veces pues tampoco comunican mucho según la edad, porque a veces me llegan niñas o niños de 3 años, de 4 años, de 5 años, que claro, están en una situación que no es la habitual y tienen vergüenza para hablar. Por lo tanto, la comunicación viene más de los progenitores. Cualquier niño al que se le permite la transición médica o quirúrgica es vulnerable, porque son niños. Y los niños son simplemente vulnerables. Y es un experimento porque esto es nuevo. No hemos hecho antes esto con niños. No hemos puesto a las niñas testosterona, no hemos puesto a los niños estrógenos, no hemos pausado y bloqueado la pubertad en niños pequeños. Así que no tenemos los datos para saber cuáles son los daños y los riesgos a largo plazo para los niños al hacer esto. Es un experimento porque es relativamente nuevo
nuevo y no lo hemos estudiado, no tenemos la información. Si la persona ya viene con una edad donde el desarrollo de su pubertad ya ha ocurrido, ya no hay nada que bloquear. Por lo tanto, se hace lo que se llama la terapia hormonal cruzada. Vienen adolescentes o vienen personas adultas. Ahí lo que se hace es masculinizar o feminizar a la persona en lo que desea. Los efectos secundarios que provocan las hormonas, mayormente al riñón, trombosis, dolores de cabeza, gripes, mareos, náuseas, la bipolaridad, trastornos fuertes de la personalidad. Yo soy consciente de los efectos secundarios que conlleva hormonarse. Es un proceso largo, es un proceso infinito. Plan, eso nunca se acaba, toda tu vida vas a tener que estar hormonándote porque naturalmente tu cuerpo, pues si eres un hombre biológicamente, va a derivar a la testosterona. Entonces yo tengo que seguir bloqueándome esa testosterona para que los estrógenos que me estoy poniendo pues me peguen bien. Las hormonas influyen a lo largo de la vida y desde la misma gestación se van haciendo el cableado, el femenino o masculino en el cerebro, y luego a lo largo de la vida eso se va confirmando, y si le damos las hormonas contrarias se le crea en el cerebro una serie de problemas adicionales al que tienen de la percepción del cuerpo, que hacen a esas personas continúen con un trastorno de disforia incluso a veces más fuerte. El hecho que importa es que casi ninguna de las personas a las que se les dice que tienen disforia de género, tienen disforia de género. Lo que realmente tienen es dismorfia corporal. Tienen trastornos de adaptación social, están deprimidos, tienen ansiedad, tienen trastornos sociales, principalmente es social. Para los jóvenes son trastornos de adaptación social. Y lo que sucede es que ahora todo este movimiento con la identificación como transgénero lo llamamos contagio social. Lo que significa es que cuando ven a un chico haciéndolo, los otros chicos empiezan a hacerlo. Así que realmente tiene muy poco que ver con la disforia de género. Así que realmente nos equivocamos al representar la disforia de género tremendamente. Por eso vemos un aumento del 200 o del 300% en las personas que se identifican con disforia de género. Realmente no la tienen. Keira Bell es una joven que en marzo de 2020 interpuso una demanda contra la clínica Tavistock del Sistema Nacional de Salud británico, en la que realizó su transición a hombre cuando era una adolescente. Fue sometida siendo menor a unos tratamientos irreversibles que no han resuelto su disforia. El Tribunal Supremo falló a favor de la joven. Como Keira, cada día salen a la luz nuevos casos de personas que se arrepienten de haber realizado el proceso de transición. Te empujarán por este camino, te darán las hormonas, harán todas las cirugías y así no se preocupan realmente por ti. Y por cierto, cuando acudí a ellos varios años después de haber pasado la cirugía y les dije, ¿saben? No creo que esto me haya ayudado realmente. Los doctores continuaron diciendo, bueno, solo necesitas darle más tiempo. Y yo dije, bueno, le di 8 años. Eso me parece mucho tiempo. Hay tratamientos que van a producir una infertilidad. Por lo tanto, eso tienen que saberlo, porque una de las posibilidades es, antes de iniciar los tratamientos con efectos irreversibles, es hacer una preservación de esperma o de óvulos, por si en un futuro desean tener hijos propios. En el caso de la niña que va a almacenar sus óvulos, se va a convertir en un hombre en su mente. Va a hacer una transición quirúrgica y médica para convertirse en un hombre y va a utilizar sus propios óvulos para tener un hijo más adelante o viceversa. Un niño pequeño que va a congelar su esperma para convertirse en una mujer y tener sus propios hijos como mujer utilizando su esperma. Creo que tampoco es prudente dejar que esos padres tomen esas decisiones por los niños. En nuestro país, el pasado mes de mayo de 2021, se produjo el primer nacimiento de un bebé gestado por una mujer que se ha sometido a un proceso de transición masculino. Rubén Castro, de 27 años, se identifica como hombre, pero su naturaleza sexuada es femenina y su aparato reproductor continúa siendo de mujer. El embarazo se produjo tras un proceso de inseminación artificial con sus propios óvulos que fueron congelados antes de iniciar el tratamiento hormonal masculino. Eso va a ser perturbador para el desarrollo psicológico del niño, el desarrollo de la identidad sexual del niño.
Y es aún peor cuando estas madres, que pretenden ser hombres, ocultan a su bebé su propio sexo y se refieren a su hijo o hija como hije, dándole un género neutro. Están robando a su propio hijo la parte más fundamental de su identidad y la parte más esencial de su capacidad para probar la realidad. Si un niño no puede confiar en que su propio cuerpo físico le diga quién es, cuál es su sexo, si un niño no puede confiar en la realidad física básica, ¿en quién o qué puede confiar? Esto es un grave abuso psicológico de un niño. En algunas unidades de género de nuestro país, el primer encuentro de las familias ya no lo tienen con un psicólogo, sino con un endocrino. Tanto psiquiatras como psicólogos solo darán apoyo y evaluarán a los pacientes si existe una psicopatología asociada. En España y en la gran mayoría de las clínicas de género del mundo, el nuevo enfoque para un niño que llega con confusión de género es, primero, citarle con el endocrino. Lo que significa que el médico dirá a los padres que deben confirmar al niño que es de un sexo diferente y comenzar con las hormonas. Estos niños no deberían tomar ningún bloqueador hormonal ni ninguna terapia hormonal. Destruirán sus vidas haciendo esto y no deberían hacerlo. Tenemos que ver cuáles son las causas principales o las causas subyacentes. Esto hace que no quieran gustarse a sí mismos. Si es un contagio social o si es un abuso infantil o algo que les ocurrió, eso es lo importante. Y tienen que dejar de identificar esto como disforia de género cuando no lo es. Y luego hay personas que además necesitan modificaciones que solo se puede conseguir con cirugías. O bien cirugías no genitales, como por ejemplo pecho, o bien poner, que es la mamoplastia, o bien masculinizar el tórax, que sería mastectomía, o bien una cirugía de genitales donde se busca lo que es o una faloplastia o una vaginoplastia. Los genitales es una operación muy complicada. Tienes que estar en una etapa muy tranquila, que tengas tiempo para cuidarte esa operación, que se cure bien, porque es una operación muy complicada, con curas, que se te cure bien perfectamente, que no se te infecte. La prestigiosa revista norteamericana The New Atlantic, en su número 50 de 2016, publicaba los resultados más amplios y concluyentes realizados hasta la actualidad, donde se incluyen más de 500 investigaciones científicas sobre la orientación sexual y problemática transgénero. Una de las principales conclusiones explica que, en comparación con la población general, los adultos sometidos a cirugía de reasignación de sexo tienen aproximadamente 5 veces más probabilidades de intentar suicidarse. ¿Por qué la medicina y la psicología convencionales consideran que no es ético extirpar un brazo o una pierna sano si la persona dice que se considera un amputado atrapado en un cuerpo normal? La medicina y la psicología convencionales dicen: lamentamos que tengas un problema psicológico, no te vamos a mutilar. Sin embargo, si esa misma persona va al médico y dice que está atrapado en el cuerpo equivocado, que desea que le quite los órganos sexuales, entonces el mismo médico o el psicólogo diría: oh, por supuesto, naciste en un cuerpo equivocado. ¿Por qué está sucediendo esto? Esa es la pregunta. Hay que poner fin a todos estos tratamientos precoces y, de hecho, muchos países ya están deteniendo este proceso. Muchos de los países están diciendo ahora que no hay más hormonas para los niños pequeños. Es un nuevo ajuste. La gente y también los legisladores de otros lugares se están dando cuenta de que están perjudicando a los niños, porque darles terapia hormonal y transición a una edad temprana es de hecho un abuso infantil psicológico y emocional. Es un abuso infantil, es arruinar a los niños. Por decirlo de alguna manera, creo que son gente un poco, los homosexuales son gente un poquito más abierta de mente, ¿no? Porque se han llegado a ese punto, ¿sabes? Pues a lo mejor sí que a veces se cierran un poco, pero yo creo que al haberse abierto a llegar a ser homosexuales,
también pueden dejar abierta la puerta a volver a ser heterosexuales, ¿sabes? Pocos homosexuales pueden ser heteros. Hay más heteros que pueden ser homosexuales que homosexuales pueden ser heteros. Yo lo que pienso así. Yo pienso que una persona homosexual sí que puede llegar a lo mejor heterosexual no, pero bisexual sí, porque por lo que te digo, igual que los heterosexuales, a lo mejor la zona de confort la ha cerrado de una manera que a lo mejor el día de mañana se enamora de una chica y nunca se sabe, ¿sabes? Tengo mis días, hay veces que sí que me siento con ganas de tener una familia. Yo de hecho tengo muchas ganas, me gustaría en un futuro ser padre, o sea, me encantaría. Yo no era feliz porque, de todas formas, yo buscaba el amor, pero este amor nunca llegaba. Entré en crisis y empecé a sentirme mal. Empecé a estar mal y en el hospital me dijeron que era seropositivo y que tenía que darme prisa en tomar unos fármacos que en ese momento todavía eran experimentales, porque si no los tomaba de inmediato, no viviría. Yo pensaba que eso era amor, pero en realidad solamente era darle placer a mis instintos. Y era una soledad cada vez más grande y es una espiral descendente y el efecto cada vez dura menos y cada vez se necesita más y más y más y va uno cayendo en espiral, o sea, vas cayendo en precipicio. Es lo que sucedía. Yo la verdad jamás tomé una terapia de conversión. Hace algunos años, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental. Para intentar sanarla, se utilizaron las llamadas terapias de conversión. Una de ellas fue la terapia aversiva, en la que se sometía a la persona a sensaciones dolorosas con estímulos vinculados a su orientación sexual. Se utilizaron métodos como el electroshock, la medicación forzada, el aislamiento y la humillación, unas prácticas ineficaces y dañinas. En la actualidad, las terapias de conversión a las personas con tendencias homosexuales, bisexuales y transexuales están prohibidas en numerosos países. Tenía un contador de la luz en casa en el que había puesto el rosario que me habían regalado. Y un día, en la soledad que la enfermedad me había brindado, comencé a agarrarme como un náufrago a este rosario. Y allí sentí en el corazón que de verdad la Virgen María existía. Que la Virgen María no era el cuento que nos decían de pequeños para dormir, o que la sociedad quería imponernos. Yo sentía dentro de mí que la Virgen María estaba viva. Walt Ayer, llamado Laura Jensen, después de operarse y tomar hormonas durante 8 años, seguía teniendo el mismo trastorno disociativo, algo que nunca detectaron en la clínica de género. Finalmente fue correctamente diagnosticado y tratado por un psicólogo. En los últimos años ha ayudado a cientos de adolescentes con los mismos problemas. Mi psicólogo estaba rezando y durante esa oración yo, por supuesto, tenía los ojos cerrados y de repente no le oí rezar en absoluto. Lo que vi fue al Señor Jesús bajando hacia mí y me di cuenta de que estaba cogiendo a un pequeño bebé que estaba delante de mí y miré al bebé y me di cuenta de que ese bebé era yo. El Señor venía a por mí y cogió a ese bebé y luego se volvió hacia mí. El Señor lo hizo y me miró y dijo: estarás salvado conmigo para siempre. Y en ese momento el Señor se fue. Ya no pude verle, pero supe que mi vida había sido redimida y restaurada. Richard Cohen vivió abiertamente su tendencia homosexual durante la adolescencia y juventud. Con su novio Tim comenzó un proceso de búsqueda espiritual. Crecí en las afueras de Filadelfia, en una familia judía, y Tim era católico. Y amaba a Jesús y yo amaba a Tim. Así que quise averiguar quién era ese Jesús. Por primera vez en mi vida empecé a leer el Nuevo Testamento y me sentí enamorado de Cristo. Les pido perdón de corazón, sobre todo a mis queridos sacerdotes, a seminaristas, a las monjas, a las consagradas, a los consagrados, a mis queridos hermanos feligreses, porque durante años yo me burlé de todos ustedes. Durante años yo
maldije a Jesucristo, yo era de los adictos que en las borracheras me burlé de la Virgen María. Tenía 30 años. En ese momento, yo creo que también haces un poco el resumen de la situación de tu vida y empiezas a preguntarte, ¿yo qué he hecho en la vida? ¿Quiero de verdad esto? Entonces, es también una elección. Yo podía seguir siendo homosexual o bien podía elegir ser otra cosa. Yo no sabía en ese momento si podía volver a ser heterosexual, pero el deseo estaba. Yo soy de esas personas que me sumo a las estadísticas de la comunidad gay, que de estos varones, yo era uno de ellos que decíamos, desde que tengo uso de razón, desde que nací, soy homosexual. Eso es lo que yo creía. Pero realmente, y lo puede decir cualquier psicólogo y cualquier terapeuta, todos sin excepción, los más de 7,000 millones de habitantes que habitamos el planeta Tierra, todos sin excepción, venimos arrastrando las heridas que ocurrieron en la infancia, sobre todo desde el momento de la concepción hasta, sobre todo a los 10 años. ¿No? La mente es tan poderosa que bloquea, le pone 6 candados y 7 llaves a la cabeza, a esa herida para no sentirla. Esta identidad herida todavía tenía que florecer en Cristo. Y gracias a la ayuda de la psicología y de la fe, comencé a analizar mis heridas, la ausencia de mi padre, la ausencia de amigos. Todos estos vacíos empecé a llenarlos de amistades verdaderas sin sexo, de amistades reales, de personas heterosexuales de los que tenía mucha necesidad, porque había saltado ese paso en mi juventud. Y así emprendí este camino. Llegó un momento en el que me di cuenta que los impulsos sexuales hacia los hombres habían desaparecido por completo. Había empezado a sentir la liberación, a sentir la sanación de las heridas que había en mi corazón. Al investigar las causas de la homosexualidad, hay que ir al plano psicológico. Y normalmente se da en la homosexualidad estructural en los primeros años de la infancia, porque el niño tiene que tener una figura modelo, un patrón donde aprende quién es él a nivel psicológico, y eso lo hace por imitación, y lo hace viendo al papá, a la mamá, a los hermanos, a las personas que están más cercanas a él, y es precisamente viéndolo como él aprende. Lo primero que descubrí fue que nunca me relacioné con mi padre. Él y yo nunca conectamos. Era tan diferente. Estaba enfadado y en mi alma había un vacío para el amor masculino. En segundo lugar, estaba demasiado unido a mi madre mientras crecía. Así que interioricé gran parte de su feminidad y no tuve el modelo de masculinidad de mi padre. Cuando tenía unos 5 años, nuestro tío se mudó con nosotros. Era un jugador de fútbol profesional. Era tan maravilloso, jugaba conmigo, compartía conmigo, me escuchaba y me sentí tan querido por primera vez por un hombre. Comenzó a tener relaciones sexuales conmigo. Y conforme fui creciendo, pues me fui dando cuenta que cada vez más acomplejado, muy frustrado, siempre comparando a mi papá con mi hermano Alan. La verdad, yo me atrevo a decir que lo que estuve buscando en más de 500 hombres con quienes tuve relaciones sexuales era algo tan simple como el abrazo de mi papá. Mi infancia fue sin duda sin el cariño de mi padre, porque la separación de mis padres tuvo lugar muy pronto. Por lo tanto, no pude coger las características masculinas, empezando por el cariño y el amor que un padre tiene que dar a su hijo. Sentí dentro de mí que había algo que no iba. No me aceptaba. Tenía la autoestima muy baja y había empezado a tener impulsos románticos y sexuales hacia mi compañero de clase en la escuela primaria. Desde ese momento empecé a no dormir. Mi madre me llevó a varios psicólogos y los psicólogos dijeron: su hijo es homosexual.
Este camino, en el que hay dos raíles paralelos, uno es la fe y el otro es la psicología, te ayuda de verdad a encarnar lo que es la masculinidad, que tu cuerpo pide y que tu mente pide. Porque nosotros hemos nacido hombres y mujeres, entonces tenemos que florecer en la masculinidad. Es un proyecto que Dios nos ha dado, que aunque puede ser un poco duro, puede hacerse. Se puede recorrer este camino. Muchos piensan que quizás hay que hacer terapia, pero no. Simplemente hay que fortalecer la autoestima en la propia masculinidad y la propia feminidad en el caso de las mujeres. Fue una época de locos, pero lo maravilloso fue que, cuando empecé a superar estos problemas de mi pasado, mis sentimientos homosexuales disminuyeron paso a paso. Y entonces tuve un amigo realmente increíble llamado Peter. Peter era un hombre cristiano heterosexual y me sostuvo en sus brazos mientras yo lloraba las heridas de mi padre y el abuso de mi tío. Y cuando llegué al fondo de mi dolor, bueno, derramé muchas lágrimas. Y en los brazos de Peter encontré el secreto para liberarme de la atracción sexual no deseada. Yo creo que la homosexualidad, en lo que a mí respecta, no es un problema que tenga que ver con el sexo, sino un problema de relacionarse con los demás. Yo no conseguía relacionarme con mis compañeros chicos y conseguía solo tener muchas amistades con las chicas y muchas amistades homosexuales, pero en el ambiente heterosexual yo no podía, no sabía. Se solucionó pasando mucho tiempo con chicos heterosexuales que me hicieron entender que yo era como ellos, porque yo no me sentía digno de ser un hombre como ellos. Yo nunca le pedí al Señor que me quitara lo gay, o sea, realmente cuando te arrepientes de corazón y te empieza a sanar las heridas, las más profundas, empiezan los cables del corazón y de la mente a tomar su diseño. Y empiezas a ver todo al revés. Entonces yo decía, ¿por qué ahora, al principio cuando se me apareció un hombre, el estereotipo del hombre que me gustaba, realmente yo me empecé a darme cuenta que ya no sentía esa atracción? Al contrario, ya había una cierta repugnancia de decir, ¿a qué le olerán los pies? ¿A qué le olerá? O sea, ya empezaba totalmente lo contrario a lo que era la excitación sexual. Obtuve mi título en Psicología de Asesoramiento y durante los últimos 32 años he podido ayudar a miles de mujeres y hombres de todo el mundo que experimentan sentimientos homosexuales no deseados. Hoy estoy casado con mi hermosa esposa Jesuk. Esta es una foto de nuestra familia. Ella es de Corea y tenemos 3 increíbles hijos ya adultos. Nuestro hijo mayor, que es médico, acaba de casarse con su preciosa esposa. Hoy lo que me deshace es la sonrisa de una mujer. Ni siquiera es la connotación sexual ni para hombres ni para mujeres. Porque cuando vive y reina Jesucristo en tu corazón, dejas de ver todo el cartón, dejas de ver la carrocería. Ves la mirada de otra persona y te das cuenta que detrás de esa mirada está Jesucristo. Y no solamente Jesucristo, sino una persona que ha tenido heridas como tú y como yo. Desde 2008 hemos ayudado a centenares de chicos. Algunos se han casado, han formado una familia, tienen hijos, otros se han consagrado, otros están en el camino. Al final, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros les ayudamos a encontrarse con Jesús, porque sin Jesús, sin el encuentro de verdad con Jesús, no puedes empezar un camino, no puedes por lo tanto cambiar. Porque el cambio viene en el momento en el que tú empiezas a pararte y a abrirte al amor de Dios, que es la cosa más difícil. Porque muchas veces tenemos que parar y quitar nuestros sombreros de profesor, nuestros sombreros de abogados, nuestros sombreros de todos los títulos de estudios que tenemos. Algunas veces ponemos resistencia, mientras que cuando hay una verdadera adhesión a Cristo, automáticamente viene el cambio, porque tú entiendes que Jesús
no te quita nada, sino que Dios te puede realmente dar. Eso se convierte en puro amor. Entonces, desde allí, empiezas a recibir las gracias que Jesús te quiere dar. Hombres heterosexuales, los que experimentan atracción por el mismo sexo, os necesitan. Buscan amor puro. Creen que necesitan sexo, pero quieren eso, pero no es lo que realmente necesitan. Necesitan un amor masculino sano. Y las mujeres que experimentan atracción por el mismo sexo necesitan mujeres heterosexuales que las abracen para amarlas. Si les tendieran la mano como lo hicieron los hombres y las mujeres por mí, hoy estaría muerto sin ellos. No toméis bloqueadores hormonales, no toméis hormonas, no os cortéis el pecho si sois chicas, no cambiéis vuestros cuerpos, esperad a tener 22 años y haceros una buena psicoterapia, y sabed que Jesucristo os quiere tal y como sois, porque así os hizo. Los padres pueden ayudar a sus niños pequeños siempre y cuando los afirmen en el sexo que han nacido, los quieran y los enseñen que Dios y su naturaleza están en su genética, en su biología. Pueden hacer de ellos el niño especial o la niña especial que son. El mensaje que quiero dejaros es un mensaje muy profundo y muy bello. Nosotros no hemos nacido así, como nos dice la sociedad. Nosotros no hemos nacido I'm born this way. Yo no he nacido así. La genética lo ha explicado también. No se nace homosexual. Se nace con un proyecto, y el proyecto de Dios es maravilloso. Así que yo animo a todos los chicos que están en la búsqueda de la verdad a emprender este camino abierto, porque no es un camino que lleva a la soledad, sino que lleva a un amor y a una plena felicidad para todos.